que por supuesto tenían otro alcance y otra magnitud, pero que sin embargo podía reconocer esa historia. Después, por dar cuenta de modalidades de organización colectiva del trabajo, que si bien no eran organizaciones formales en un principio, pero sí eran formas de organización que tenían que ver con compartir un territorio, un barrio, con la construcción de relaciones entre parientes, vecinos y gente afín. Y entonces, lejos de constituir un conjunto de seres que atomizados luchaban unos con otros, había, digamos, toda una reconstrucción de lazos que sostenían una práctica que en ese momento se veía como una práctica como inentendible. Después, otra dimensión importante fue la de reconstruir los vínculos que esta actividad tenía con circuitos económicos locales y globales mucho más amplios. Entonces, no podíamos entender la práctica de la recuperación de residuos en la vía pública en Buenos Aires si no pensábamos en el flujo global de commodities que vinculaban sectores, digamos, bien alejados, pero bueno, de economías de primer orden como China, que captaba materiales reciclados para ser procesados por su propia industria. Entonces, había todo un circuito, perdón, que vinculaba espacios tan lejanos aparentemente con ese tipo de economías. Y después, finalmente, también lo que fue muy importante fue escribir esa práctica en el contexto de procesos históricos de concentración económica y de privatización que tenían que ver, por ejemplo, con la transformación, pero profunda, del sistema de gestión de residuos que se operó durante la última dictadura cívico-militar con la construcción, digamos, o sea, la creación del SEAMSE y la reconfiguración de toda la arquitectura normativa y regulatoria municipal que estaba vinculada al SEAMSE en el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, solamente así podíamos entender por qué se llevaban preso a un compañero o una compañera cartonera porque estaba, digamos, metiendo la mano en una bolsa de basura para recuperar materiales. Entonces, todo esto me parece que fue un primer eje sobre el cual los aportes de la disciplina giraron y me parece que es importante como ponerlos en perspectiva. Después, el segundo punto que me gustaría como traer es algo bueno, yo trabajé bastante en algunos artículos que a mí siempre me pareció como súper interesante esta problematización que tiene que ver con desfetichizar nuestra relación social, ¿no?, con la materia descartada, y esto lo vinculo con los potenciales aportes que derivan de esto al diseño de políticas de reciclaje inclusivo. Si recién les había contado esto, ¿no?, que bueno, que parte de la perspectiva antropológica tiene que ver con la puesta en marcha de un enfoque de alteridad que supone la producción social de una otredad, que en esta otredad eran en ese momento los cartoneros. Esto siempre supone que la definición de un otros, al mismo tiempo, supone la definición de un nosotros, y en este caso, habitantes urbanos de sectores medios y altos. Y la mirada antropológica también entonces implica analizar esa definición de la otredad en su doble inscripción. O sea, así como definimos a otros, esa definición de otros habla muchísimo sobre quiénes están elaborando esa definición de otros. Y en ese caso, entonces me parece que ahí hay algo muy interesante para pensar en qué dijo cerca de nosotros como sectores digamos, de población urbana, de sectores medios y altos, en relación a ese fenómeno. Y ahí hay una noción de antropología que a mí siempre me gusta traer, de un antropólogo que se llama Tim Ingold, que piensa en la antropología como un proceso para educar la atención. ¿Y atención a qué? Bueno, atención en este caso, ¿no? Atención a las prácticas cotidianas en entornos materiales específicos, y en este caso la práctica social sobre los residuos. Entonces, como hallazgos de este educar la atención acerca de cómo nosotros como sociedad nos relacionamos con los residuos, aparecieron dos hallazgos como muy claros. Primero, la idea de un ocultamiento de la gestión. O sea, la gestión de residuos se hacía por la noche, la gestión de residuos operaba cuando la ciudad, digamos, o sea, se iba a dormir. Entonces, realmente era una gestión de una infraestructura urbana importantísima que operaba en las sombras. Y esto estaba asociado a otro componente que también es otro de los hallazgos de esta perspectiva, que es la desresponsabilización de la generación. Y por eso, digamos, hablamos de un fetichismo, o sea, la bolsa de residuos, y una vez que está enterrado el residuo, desaparece
como si fueran procesos autorregulados y autogenerados. Bueno, el tipo de aportes que se fueron haciendo desde de la antropología permitieron avanzar en una lectura que desfetichice esa relación, y esto me parece que genera dos consecuencias muy importantes. Primero, reforzar el reconocimiento, pero la valorización económica y social, ¿no? Del rol que cumplen los compañeros y compañeras cartoneras en este proceso metabólico urbano. Es decir, en nuestros contextos, sin recuperación y clasificación elaborada por cartoneros, no hay reciclaje posible. Por eso, a mí en realidad me gusta mucho más la definición de recicladoras y recicladores de base que la de recuperadores urbanos. Prefiero la de cartoneros como autoascripción, pero digo, en esa clave me parece que reconocen este rol central que tiene el trabajo de los cartoneros como etapa inicial digamos, insustituible de un proceso aguas arriba de generación de valor a partir del reciclaje de la materia descartada. Y en segundo lugar, me parece que también abre a- al reconocimiento del rol pedagógico que los actores, digamos, cartoneros, ejercieron en ese momento, que tenía que ver con obligarnos a atender, a objetivar y a problematizar socialmente nuestra propia relación con los residuos. Al ver a personas que estaban buscando en aquello que nosotros nos habíamos acostumbrado a dejar de ver, nos obligó a tener que pensar acerca de, bueno, cómo llegaba eso ahí, qué pasaba una vez que yo sacaba los residuos de mi casa o de mi empresa o de lo que sea, y obligaba entonces a reconocer justamente cómo estaba constituido y cuáles eran los obstáculos, potencialidades y complejidades del sistema que lo gestiona. Y esto me parece que tiene una derivación clave para el diseño de políticas públicas de reciclaje inclusivo, porque nos obliga entonces a pensar que el término ese digamos, que estamos todos de acuerdo y que nos parece que es súper importante, que es el de la inclusión, se puede leer en un doble sentido. Por una parte, en incluir a aquel actor que no era reconocido, que se consideraba que era informal, excluido, etcétera, y eso es lo que estamos más acostumbrados a, a entender por inclusión, pero también entonces a incluir a los habitantes y a los grandes generadores de residuos, empresas fabriles, comerciales, etcétera. Entonces, dentro de una perspectiva mucho más amplia, que no tiene que ver entonces el reciclaje inclusivo con una solución puntual, con la mejora de las condiciones de trabajo de una población y por lo tanto como una práctica que se tiene que atender solamente desde los resortes de, de la asistencia social, etcétera, sino como una solución sistémica que comprende múltiples dimensiones y que es compleja. Y entonces de ahí se deriva una noción para mí muy importante, que fue entender que la práctica de los compañeros cartoneros y cartoneras tenía que ser enmarcada no como una mera actividad laboral, sino como un servicio público que demanda entonces el pago por una contraprestación de un servicio especializado que, digamos, la sociedad requiere justamente para gozar del derecho a un ambiente sano. Y esto me parece que, bueno, es algo que se pudo colocar en palabras, construir como demanda, es algo que no alcanzó a materializarse, digamos, o no alcanzó a materializarse completamente todavía, y que me parece que vale la pena seguir pensando en esa clave. Eh, y después, por último, me parece que el tercer punto tiene que ver justamente con nuestra propia práctica, con problematizar la producción de conocimiento antropológico en clave de una política epistémica. Y esto, digamos, requiere como repensar entonces qué es producción de conocimiento, digamos, quiénes son los que hacen ese conocimiento, cómo lo hacen y para qué. Y bueno, en este sentido me parece que de lo que venía diciendo anteriormente queda claro que un desplazamiento que experimentamos en la forma de entender y de actuar la propia práctica disciplinar tiene que ver con esto de pasar de un modelo que ponía muy el foco en lo académico y que tenía en algunos sentidos algunos ribetes
como de práctica extractivista, de ir a generar resultados para una investigación que acumula en términos de una trayectoria individual. Este es el modelo en el cual nos formamos, por supuesto, con grandes referentes que desplazaban este modelo y que lo criticaban, pero digo, esto es lo que estructura básicamente el sistema en el cual nos desenvolvemos, a digamos, pensar en un modelo colaborativo donde se redefine necesariamente el quiénes, es decir, nuestras compañeras y compañeros cartoneros, lejos de ser informantes, eran coproductores de conocimiento y son coproductores de conocimiento en las investigaciones que desarrollamos. Se redefine también el para qué, o sea, ese conocimiento generado a partir de estas investigaciones no solamente tiene que ser riguroso y válido en términos de los estándares del trabajo académico, por supuesto, porque de eso vivimos, pero principalmente tiene que ser relevante y útil en función de los proyectos, los intereses y las demandas de las personas y las organizaciones cartoneras con las cuales estamos trabajando. Y finalmente también redefine el cómo, es decir, el cómo no se agota en la participación de cartoneros en las investigaciones, sino que también involucra cuestiones mucho más profundas, complejas y tensionantes también, que tiene que ver con, por ejemplo, definir en forma conjunta los problemas de investigación. Por ejemplo, eh, aquello que en mi plan de trabajo como investigador del CONICET tenía que ver, por ejemplo, con la contigüidad y reversibilidad entre la economía del don y la economía mercantil, en el marco del trabajo con la cooperativa Reciclando Sueños, con la que vengo trabajando desde hace más de 20 años, en ese momento se traducía en problematizar las relaciones sociales que permitían acceder, gestionar y comercializar los materiales descartables que conseguían en los procesos de recuperación diferenciada. Y desde ahí repensar los vínculos que se establecían con los habitantes de los barrios donde se hacía la recolección, con empresas que estaban ubicadas en esos barrios y también con los gobiernos, ¿no? Para poder justamente entender cómo esas relaciones se construían y se desplegaban. Después un segundo punto tiene que ver con explorar nuevas metodologías y ahí avanzar hacia formatos más colaborativos e incluso ahora en el último tiempo más experimentales. Entonces ahí hay, por supuesto, técnicas estándar como las entrevistas, la observación participante, que forman parte del repertorio de metodología de investigación de la disciplina, resultan súper útiles y todavía siempre, digamos, esas se utilizan, pero también tuvimos que desarrollar nuevos abordajes, como por ejemplo talleres de reflexión colectiva, mapeos comunitarios, trabajo con registros audiovisuales, infraestructuras comunes de experimentación sobre nuevos materiales, tecnologías, etcétera, que alimentan el laburo que se hace dentro de la investigación, aunque a veces justamente resulta mucho más difícil traducirlas para el propio público académico, ¿no? En términos de el tipo de trabajo que se hace de las ciencias sociales. Y finalmente, el último punto, que me parece también importante en esta línea remarcar, es reconocer que la producción de vehículos conceptuales, la producción de teoría, también es coproducida, y esto desafía la división del trabajo entre, bueno, cartoneras y cartoneros que producen datos en el marco de la investigación, y nosotros como profesionales universitarios somos los que desarrollamos la teoría, ¿no? Y esto me parece bueno, que cambia en el sentido de proponer enfoques colaborativos que atiendan a la coteorización como una parte sustantiva de la colaboración, y esto es reconocer, por ejemplo, que conceptualizaciones como la de servicio público que les mencionaba recién, o la doble inscripción del reciclaje inclusivo, que también les comenté recién, derivan de los intercambios cotidianos que forman parte, que hacen parte de la investigación, más que de un trabajo de codificación que hace o que hacíamos quienes veníamos de la universidad en forma posterior a las instancias de trabajo de campo. Y esto para nosotros también es súper importante de señalar y de mencionar, porque tiene que ver con el tipo de compromisos que supone la investigación colaborativa y que para nosotros son clave para desarrollar nuestro trabajo. Eh, Quisiera entonces, para no extender demasiado, después de última, podemos preguntar, charlar todo lo que quieran, pero la línea de trabajo más actual que estamos desarrollando con el equipo del Laboratorio Abierto de Innovación y Economía Circular, que nos armamos en la Universidad Nacional de Quilmes, tiene que ver con hacer un análisis, una problematización de las experticias técnicas en términos de habilidades y de conocimientos que se elaboran en los propios espacios productivos de las cooperativas para
la gestión integral de materiales descartados desde una perspectiva sociotécnica, que piensa tanto en digamos, en la imbricación entre aspectos técnicos y aspectos sociales. Y esto implica como reconocer la existencia, ¿no? Y la utilidad, valorizar repertorios tecnocognitivos que no necesariamente se corresponden con los procedimientos, las codificaciones y los soportes del modelo de tecnología normal eh, que estamos más acostumbrados, digamos, a interactuar en el mundo de la academia, por llamarlo de algún modo. Entonces, estos repertorios se ponen en juego en los espacios socioproductivos de las organizaciones, involucrando lo que para nosotros es una I más D más I cartonera, o sea, un proceso de investigación, desarrollo e innovación que se hace en los propios espacios productivos, atendiendo justamente a poner en valor todos esos conocimientos que fueron elaborando a partir de la relación directa con la materia, ¿no? Con la forma de entender, codificar, transmitir, sistematizar todo ese desarrollo que ya tiene más de 20 años digamos, justamente de elaboración de formas de tratar con los descartes y con los residuos. Eh, entonces, me parece que esta interrogación que hacemos sobre ese tipo de prácticas da cuenta de que, bueno, ese tipo de repertorios tecnocognitivos no gozan de los mismos beneficios que los sistemas existentes de acreditación y legitimación del conocimiento o de la innovación. Y me parece que ahí hay algo que tiene que ver con un enfoque más de justicia epistémica, en términos de, bueno, de reconocer y valorizar esa enorme contribución en términos cognitivos que hacen los cartoneros en su laburo de todos los días, porque si no corremos el riesgo de que solamente lo reconocemos en el mejor de los casos como una fuerza de trabajo entrenada en una labor alienante, rutinaria, que tiene que ver con clasificar un volumen enorme de materiales descartados, que es una labor que no hace ningún otro sector de la sociedad, y me parece que tiene justamente estas otras dimensiones que son súper interesantes de ver y de remarcar. Por ejemplo, una de las cuestiones, y con esto termino, más interesantes de ir tematizando y analizando esta práctica es, por ejemplo, identificar que esta práctica de I más D más I. Se fue. ¿Se va? ¿Se cayó? Ah, no Sí, sé se hasta estaba dónde. hablando y después estabas con I más D más I. Ah, bueno, sí, lo que decía es eso, que implica reconocer que dentro de los espacios de las organizaciones cartoneras hay una práctica de lo que llamaríamos una I más D más I, o sea, una investigación, desarrollo e innovación que ocurre en esos espacios con otros repertorios, con otros procedimientos, otros soportes que no son exactamente los mismos que podemos encontrar en el mundo académico, en la mirada académica, en el mundo de la tecnología normal, y que, digamos, me parece que aportan algunas claves que son súper interesantes, como por ejemplo abordar materiales que tanto desde la industria como de la industria recicladora, como desde los centros de ciencia y tecnología, todavía no se encuentran formas para abordarlos y trabajarlos. Y eh, nosotros estamos viendo que ese laburo de I más D más I se hace prácticamente sin apoyo, bueno, ahora ni que hablar, pero incluso, digamos, o sea, antes tampoco tenía un apoyo para pensar en términos de cómo financiar ese proceso de I más D más I que estaba ocurriendo en los galpones y que entonces no tenía soporte, o sea, se pagaba con el propio ejercicio económico de las cooperativas. Eh, y me parece que ahí hay claves muy ricas, como por ejemplo esto, de entrarle a materiales que son materiales que ni la industria ni los centros de ciencia y tecnología están diciendo, che, mirá, acá encontramos de la vuelta de cómo reciclarlos, cómo procesarlos, cómo tratarlos. Y los que sí están haciendo, o por lo menos haciendo el esfuerzo de integrarlos, son aquellos que tienen que correr con todas en contra, con que al mismo tiempo que hacen experimentación sobre materiales, tienen que pelear con cambiar un cheque que le rebotaron en la cueva, con que el camión se les paró, con que tienen problemas organizativos. Entonces, me parece bueno, que ahí hay una posibilidad muy interesante de conexión entre lo que sería el mundo académico, etcétera, y
el mundo de la economía popular, social y solidaria para encontrar claves bueno, que, que permiten, a mí me parece como realmente cambiar, cambiar el juego, ¿no? Si yo de pronto meto un rango de materiales que hoy no se consideraba, bueno, ahí o genero nuevas oportunidades económicas o también genero oportunidades regulatorias para poder pensar cómo reconfigurar el estado de cosas existente ahora hasta ahora. Bueno, dejo acá y cualquier cosa después la seguimos. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Gracias, Seba. Genial el marco antropológico de la cuestión. Yo ya me anoté algunas preguntas. Lo que vamos a hacer es escuchar a todos los expositores y después, si tenemos dudas, las decimos todas juntas, ¿les parece bien? Ahora seguimos con Juan Gabriel Vélez. Él es economista, se desempeña en CONICET y en la Universidad Nacional de Córdoba. Juan, ya sos anfitrión, ¿no? Eh, Creo que sí, Creo que sí, así que si querés presentar, creo que para podría. compartir. Dale, ustedes me avisan si esto funciona. Perfecto, sí, sí, ¿Sí? sí, sí, perfecto. Bueno, bueno, nada. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto enorme estar participando acá, así que bueno, gracias por la gestión, Antonella, y al CEPAS. Y bueno, también un gusto poder participar del intercambio bueno, con Sebastián Carenzo, a quien hemos leído y tenemos como un referente muy importante del campo. Así que placer enorme escucharlo y mucho para aprender de él. Y bueno, nada, también contento de que finalmente se pudo conectar la compañera de la cooperativa. Así que bueno, espero que nada, podamos tener un intercambio que nos despierte inquietudes, ideas y bueno, yo para eso traía hoy alguna presentación, digo, muy simples, nada más me interesaba poder más que nada compartir lo que es el- la trayectoria, la humilde trayectoria que tenemos desde la Facultad de Ciencias Económicas, acá en la Universidad Nacional de Córdoba, y que, bueno, em, yo diría que el corazón, digamos, de todo esto es la Cátedra de Economía Social, que es una materia optativa de la facultad y que hace ya 20 años que se viene sosteniendo a puro pulmón, digamos, en condiciones un tanto complejas, porque bueno, nada, realidades de la facultad y realidades de tener espacios un poco alternativos, un poco heterodoxos a lo que es la economía convencional, y que bueno, de esta cátedra de economía social hemos tomado mucho contacto, digamos, una vinculación muy activa con actores del territorio, especialmente con cooperativas de trabajo, pero bueno, actores de la economía popular más en general. Y en los últimos años hemos quizás tenido sí, un vínculo más estrecho con las cooperativas de reciclado, ¿sí? Con el mundo, digamos, del reciclado, de la gestión de residuos en la ciudad de Córdoba. Y bueno, a partir de, yo diría, mucha voluntad, nada, del trabajo colaborativo que venimos sosteniendo, hemos presentado y realizado algunos proyectos de extensión, algunos proyectos de investigación y lo que es compromiso social estudiantil, que bueno, es una cuestión que nos permite a nosotros, junto con los estudiantes, tener un espacio pedagógico de formación, pero que tiene también una vinculación directa y concreta con los actores del territorio, ¿no? Entonces, bueno, en un momento hemos trabajado un mapeo colaborativo de cooperativa de reciclado en la ciudad de Córdoba. Y otro proyecto que hemos tenido el año pasado, citó sobre todo en el corredor de Punilla al norte de la ciudad, donde hay distintas cooperativas de trabajo que van eh,
iniciando, van caminando hacia un trabajo conjunto de coordinar logísticas y lo que podemos estar viendo como una cogestión de la gestión de los residuos. Bueno, y particularmente hemos formado un equipo y tenemos un área activa con proyectos, eh, el área de estudios sociales y la economía en el Instituto de Economía y Finanzas, y trabajamos cooperativas de reciclado en el régimen sociotécnico en la gestión integral de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Córdoba, el GIRSO, ¿no? Un poquito largo. Eh, yo aquí quería compartirles entonces un poco desde dónde trabajamos, cuál es nuestra perspectiva así más teórica, más conceptual, no para detenernos mucho porque nada, llevaría un poco más del tiempo del que disponemos, pero sobre todo para compartir, digamos, algunas miradas de dónde creemos que pueda haber un aporte y nada, ponerlo en diálogo. En este sentido, digo, trabajamos desde la perspectiva multinivel de las transiciones sustentables, que básicamente distingue tres niveles de análisis situados entre, digamos, y el principal, el régimen sociotécnico, que es la manera en que tiene la sociedad de llevar adelante una determinada función, ¿no? Una función societal grande, a gran escala. Pensemos, por ejemplo, esto, la gestión de los residuos. Como una sociedad lleva adelante su gestión de residuos. Bueno, para eso tiene un sistema, para eso combina tecnologías, actores, hay infraestructura, hay conocimiento científico, hay prácticas, etcétera, etcétera. Y nosotros entendemos que esto es coordinado a partir de un régimen sociotécnico, entendiendo como las prácticas, las reglas, las normativas, las instituciones que regulan y estructuran esta actividad y que, bueno, tiene la particularidad de reproducirse a lo largo del tiempo, ¿no? Es el lugar donde estas reglas son construidas en base a relaciones de poder, ¿no? Entonces hay actores situados al nivel del régimen interesados en seguir sosteniendo determinada estructura y determinadas reglas de juego, ¿sí? Y en este lugar es donde se dan las innovaciones incrementales, es decir, mejoras en los procesos, mejoras en los productos, mejoras de tipo de eficiencia, pero que no vienen a cambiar la lógica o la dinámica que tiene este nivel del régimen. Luego tenemos nosotros más amplio, más en un nivel superior, digamos, de análisis, lo que es el régimen, perdón, el paisaje sociotécnico, pensándolo un poco como eh, alguna conjunto heterogéneo de factores que son exógenos, que no pueden ser intervenidos directamente por los actores y que es amplio, ¿no? Pueden ser desde trayectorias tecnológicas hasta narrativas, ¿no? En este lugar ubicaremos, por ejemplo, narrativas en torno a el discurso de la economía circular, ¿no? Y que esto también tiene la particularidad de ejercer presión por sobre el régimen sociotécnico, ¿no? Traer inquietudes, traer problemáticas y bueno, y también asociado este paisaje a una cuestión más materialidad concreta y difícil de cambiar en el corto plazo. Y por otro lado, y acá es donde ubicamos nosotros el aporte de las cooperativas de reciclado, de donde nos parece interesante pensarla, está este nivel de los nichos tecnológicos, ¿no? Los nichos de innovación, que son lugares, bueno, habitados por actores que tienen prácticas alternativas, ¿no? Que de alguna manera desafían el régimen como tal, desafían las normas, las reglas de juego impuestas y tiene la particularidad de, bueno, encontrarse estas pequeñas redes de actores de alguna manera un poco aisladas, entre protegidas, incubadas, y es el que tiene es decir, las innovaciones potencialmente disruptivas respecto al orden. Eh, entonces, acá es interesante, digo, pensar en este tipo de abordaje porque, por ejemplo, ¿no? A un nivel histórico, muchos nichos tecnológicos en transiciones que han ocurrido históricamente han estado ahí de alguna manera, pequeños, desarrollándose, todavía sin ser muy rentables ni viables, pequeña escala, pero llega a determinado momento, por ejemplo, que hay un alineamiento entre las presiones que se ejercen sobre el régimen por cambios en el paisaje, ¿no? Cambios más del contexto, etcétera,
y genera esa ventana de oportunidad por donde pueden llegar a emerger, digamos, estas prácticas más disruptivas. Entonces, ¿qué nos parece interesante tener en cuenta acá? Bueno, haciendo esta pregunta, ¿qué aporta, digamos, qué nos puede generar el hecho de pensar las cooperativas de reciclado como un nicho? Entonces, muy importante tener en cuenta, bueno, algunas de las características que tiene esta cooperativa de reciclado que nosotros estudiamos aquí en la ciudad de Córdoba y que aparecen como, bueno, una manera de organizar, teniendo en cuenta una historia de mediano o largo plazo, ¿no? Que ya lleva algunas décadas de la organización de personas eh, muy ligadas a situaciones más de informalidad, de precariedad y que eh, por lo menos en el caso de Córdoba, se han regularizado su gran mayoría a través de cooperativas de trabajo, ¿no? Que esto ha sido una política activa de los gobiernos locales. También han surgido no solo por problemáticas en torno al trabajo, sino también de basurales a cielo abierto, allí donde ha habido basurales a cielo abierto, comunidades organizándose y encontrando en la cooperativa de trabajo un vehículo, digamos, para gestionar esa problemática, para también tener un diálogo, interpelar a los gobiernos, y problemáticas, nada, generales, de ambientales, hay también casos interesantes de cooperativas más movidas por ambientalistas, diríamos, militantes ambientalistas, y nos interesaba entonces esta idea de potencia de residuos características más ligadas. Hasta ahora vamos dos expositores, dos congelamientos. Bueno, Juan se congeló totalmente. Leo, Leo. No, eh, se fue. Se le cayó la conexión. Ahí le voy a mandar un mensajito para que no se preocupe, que lo esperamos a que vuelva. Buenísimo. Ahí ya me va a leer. Qué lástima porque está súper interesante y está en el punto de la innovación que ahí ya anoté para hacer preguntas. Ya se junta con lo de Seba. Seguramente Meli tiene algún ejemplo de alguna innovación en su cooperativa, así que esa ya les anticipo cuál va a ser mi primera pregunta. Quería como conocer algún ejemplo de alguna innovación de la cual se acuerden. Pero bueno, si Meli, si ahí estás, eh, ahí volvió Juan. A ver, Juan, te Hola, cayó, ahí volviste. hola, sí, 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 se cayó terriblemente internet. Ahí se me escucha bien. Sí, 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 súper bien. Fue Bueno, algo de intermitencia, no pasa nada. bueno, gracias. Tengo que volver a compartir, me parece. Sí, 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 dale. Bueno, disculpen, este, a veces pasa. Ahí está. Bueno, em, nada, sencillamente eh, creo que se cortó más o menos por aquí. Así que, bueno, me quería concentrar nada más en reforzar esta idea en torno a que pensar en los nichos, ¿no? Tiene la particularidad de dar lugar a innovaciones, ¿no? Al surgimiento de nuevas prácticas, nuevas tecnologías, etcétera, que en un principio no tienen por qué ser viables, ¿no? No tienen por qué ser ni siquiera rentables, ¿no? Entonces, ahí también hay una mirada que me parece interesante rescatar de que, bueno, esto es algo a construir en términos de la transformación que es requerida, por ejemplo, a nivel del régimen, por ejemplo, ¿no? Pensémoslo en cuestiones concretas, como puede ser desde modificaciones a nivel de las normativas, modificaciones a nivel de la tecnología, modificaciones a nivel de las prácticas de los usuarios, los significados culturales, bueno, muchas transformaciones que llevan tiempo. Entonces,
quizás en algún momento estas innovaciones no tienen ni la escala, no tienen hasta ni lo estético, ¿no? Dice un poco esto, bueno, aparecen cuestiones que, un poco de experimentación y ver qué pasa, pero acá también hay un rol que es interesante para cumplir, por ejemplo, de un actor como el Estado, de hacer un trabajo de incubación, ¿no? De estos nichos. Entonces, permitir que tenga cierto nivel de protección, digamos, cierta cuestión de no entrar, por ejemplo, en una competencia a nivel de la dinámica competitiva del mercado, ¿no? Entonces, esto que permite desarrollar, que permita ir transformando. Se está yendo. Entonces, Juan, ¿querés probar a apagar la cámara? Porque te está yendo. acá vuelvo. Sí, ¿querés probar a apagar la cámara a ver si ayuda? Bueno, Ese sí no. probamos. Vamos ahí. Bien. Entonces, bueno, me avisan hasta dónde me Estás pueden bien, ir estás bien. siguiendo. Vamos todavía. Eh, bueno, ¿qué nos dice también un poco lo que estamos trabajando en torno a, bueno, el trabajo de campo, el relevamiento que hemos hecho anteriormente? Eh, Nos señala que hay cuestiones complejas, desafíos grandes a trabajar en las cooperativas de trabajo, sobre todo en torno a lograr condiciones de trabajo que sean adecuadas, ingresos que sean suficientes, que sean dignos y bueno, una serie de numerosos déficits en materia de seguridad e higiene, infraestructura pueden no ser adecuadas o seguras, riesgos para la salud, ¿no? Esto, por ejemplo, asociado a, no sé, manipular cargas manualmente que pesan, nada, cientos de kilos y lesiones que se generan. Entonces, eh, muchas dificultades ahí como para pensar en términos de cómo lograr que este desarrollo, esta posibilidad de trabajo y de gestión a partir de las cooperativas de reciclo también considere estas condiciones de trabajo, ¿no? Bueno, en alguna medida también lo que hemos visto es que hay un esfuerzo interesante en cooperativas acá del territorio de, bueno, buscar la manera de incorporar el proceso de valorización de los materiales, ¿no? Y entonces hay algunas cuestiones interesantes que ya quizás podamos conversar un poquito, ¿no? Porque tienen que ver con algunas limitaciones estructurales, especialmente individuales. Bueno, lo volvimos a perder. Bueno. Ahí volviste, pero estás intermitente. Vale. Bueno, la verdad que justo hoy que necesitamos que nos acompañe la conexión estamos complicados. Bueno, como me da miedo de que se siga cortando, yo voy a tratar de ir avanzando hacia la conclusión y cualquier cosa charlamos más al final, me parece. Eh, bueno, nada, sencillamente acá algunos datos simplemente para mostrar complejidades que hay en torno a la remuneración, en los ingresos que se obtienen en las cooperativas de trabajo, donde cuesta mucho lograr incluso tener eh, cantidad de horas suficientes para conseguir un ingreso este, nada, que sea, por ejemplo, un mínimo, ¿no? Y pensando que también qué lugar ocupa, ¿no? Porque en algunos casos nos mostraban que para la mayoría representaba el ingreso primario, ¿no? Y al mismo tiempo estamos hablando de ingresos muy, muy bajos, ¿no? Que nosotros teníamos el dato para diciembre del año pasado y bueno, era bastante bajo, ¿sí? Sencillamente acá, solo para ilustrar un poco, cuando nos referíamos a las reglas de juego, las normativas, las condiciones que se fijan a nivel del régimen, justamente tiene que ver con cómo es, por ejemplo, la compra y venta de materiales,
acá hay todo algo, hay procesos que son muy poco transparentes en la manera en la que se construyen los precios, hay alta volatilidad y hay dificultades muy grandes a nivel individual de las cooperativas para poder entablar esas negociaciones de una manera tal que puedan hacer, por ejemplo, eh, ventas que estén al nivel de los requerimientos, de sus capacidades, de sus necesidades. Y, hola, se ha perdido otra vez. Eh, No, 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 se escucha. no, se terminó yendo, pobre Juan. Estaba como diciendo, ay, justo hoy le anda mal internet. Qué mala suerte. Pero bueno, bueno, eh, volviste. volví. Nada, no voy a seguirle compartiendo la pantalla porque las condiciones no acompañan, pero nada, sencillamente había traído para comentar algunas cuestiones referidas, bueno, un poco al rol del Estado y algunas cuestiones que se vienen trabajando en Córdoba, interesantes porque lo que yo hablaba más que inclusión social, la idea de incluir en la gestión, hacer una cogestión con cooperativas de reciclado, que viene siendo una iniciativa interesante en pequeñas localidades cercanas a Córdoba, que bueno, nosotros estamos haciendo, de hecho, un estudio de caso en este momento sobre una de estas cooperativas, donde pareciera, digamos, que está esta posibilidad de acompañar y fortalecer los procesos cooperativos, haciéndole convenios a medida con distintas comunes y municipalidades y dotándolos de maquinaria, con lo cual también digo, está interesante para discutir este servicio público, ¿no? Desde el punto de vista de las cooperativas. Y bueno, sencillamente parece que sería interesante también que podamos hablar un poco de las dificultades en un momento como el contexto nacional, donde eh, la cadena de recortes. Bueno, pobre Juan. Lo único que estoy pensando, porque la verdad que se corta en cada momento súper interesante. Pero me parece que lo dejamos capaz reiniciar el router un momento y pasamos ya a Meli. Juan, ahí volviste, escucha. ¿Sabes qué? Sí, Viendo si yo querés. voy a cambiarme de ubicación. eh, Sí, pero por Reiniciar concluida mi presentación reiniciar el porque router o algo, lo que necesites, y pasamos, ahora escuchamos a Meli, y después volvemos para las preguntas, puedes hacer ahí un cierre, ¿te parece? dale, dale, dale. Gracias. Bueno, vamos a seguir con Melina Ayelén Riquelme. ¿Estás, Meli? Ella es miembro de la cooperativa Madre Selva de la ciudad de Buenos Aires. Ella, Meli, ¿está? Sí, ¿no? Sí, apagué mi cámara porque está rota mi cámara de la parte de adelante. Genial, no te preocupes. Bueno, con Meli ahora vamos a conversar. Ella nos va a contar sobre el trabajo de reciclar desde adentro. ¿Te parece contarnos un poco eh, cómo es trabajar en la cooperativa? ¿Qué beneficios tiene trabajar en una cooperativa versus estar trabajando uno por su cuenta? ¿Cómo están hoy en día? eh, Como bien recién Juan estaba mencionando algunas cuestiones políticas, si sintieron algún cambio en los últimos años, si están sufriendo alguna política o al contrario, si quizás están siendo capaz ayudados en algún sentido. ¿Querés contarnos, Meli, un poco? Sí, buenas tardes a todos y bueno, gracias por la invitación. Mi celu es medio trambólico.
saca foto de atrás, pero de adelante está rota. Bueno, ya van a venir tiempos mejores y me compraré uno. Sí, obvio. Bueno, sí, empiezo por el principio, que me preguntabas que como que resuelve la cooperativa que el trabajo individual no puede, ¿no? Bueno, nosotros siempre decimos que tiene que ver con la organización, una empresa social, el trabajo colectivo solidario, empático, algo que en estos tiempos no abundan tanto. Entonces, el poder construir con otras personas, el poder ser más, el tener una lucha que reivindique los orígenes del cartonero y la cartonera, que tiene que ver con la diferencia del trabajo individual, los derechos que se conquistó a través de la lucha, como contaba al principio. eh, Él decía que hubo una fuerte crisis en el 2001 y bueno, la gente tuvo que lamentablemente salir a cartonear, ¿no? Nosotras también siempre contamos que fueron las mujeres las que tomaron la iniciativa de salir a cartonear porque, bueno, tenían que llevar el plato de comida a sus casas, ¿no? Y las que terminaron siendo muy juzgadas en ese momento porque llevar a tu hijo por semejante crisis, ¿no? Pagar una niñera y llevar a tu hijo era como la sociedad todo el tiempo estar apuntando con el dedo y decir los traen para dar lástima, pero no quiere, todas somos madre y con quién van a estar mejor nuestros hijos que con otra persona, ¿no? Imagínense ir desde la provincia a la ciudad a cartonear y dejar los nenes solos acá. Bueno, como el sistema que también se conoce en la ciudad, como decías vos, hay una licitación, un pliego de trabajo, poder tener una zona asignada para poder trabajar, no solo desde lo monetario, sino desde otras cuestiones, ¿no? Eh, que tiene que ver también con un suicidio, con los compañeros que hacen una venta colectiva desde la cooperativa, tener un espacio, acceso a la salud, el monotributo social, la educación, como la primaria y secundaria que contamos en la cooperativa, un apoyo psicológico para todos esos compañeros que algunos tienen problemas del consumo problemático y poder ayudarlos desde la cooperativa. También tenemos un apoyo escolar que se encuentra acá en Maquinista Sabio. Eh, Son muchas cosas que se construye desde la cooperativa, desde poder decir, ponerte en el lugar del compañero de que para que no, en estos tiempos, ¿no? De que no pierda su lugar por tener un problema que en un trabajo que si vos decís que es como una empresa privada, ¿no? El compañero está en adicción o tiene problemas en la casa, ya al otro día no vas más. Entonces poder acompañar desde ahí, desde lo solidario, eh, ayuda un montón y creas vínculo con un montón de cosas, como también tenemos el Primera Escucha, que es el de los psicólogos que te acompañan. Eh, la otra pregunta que me habías mandado, te voy diciendo las preguntas que me mandaste. Muchas veces el mercado y el Estado tiene que ver, como por ejemplo, que en este contexto del país social, con la apertura de importaciones, una de las tensiones que se dan es que una papelera le es más barato comprar un rollo de celulosa ya hecha desde China, por ejemplo, que hacerlo acá. Entonces se necesita el cartón ya reciclado, se necesita una empresa, una fábrica, que haga todo el rollo de la celulosa. Entonces no es que solo el sistema pierde o perdemos los cartoneros y las cartoneras, sino que hay algo que también la empresa no está funcionando bien. Entonces la falta de regulación del Estado en esa relación de dispar, porque el mercado lo que hace es elige otra cosa más barata que la tuya. Y el Estado no regula y no hace que establece, por ejemplo, el precio del cartón, eh, estipulado o establece algunas normas que hace que todo sea, que en esta libertad de elección, entre muchas comillas que generó mi ley, ¿no? Que hacen que siempre los que menos tienen somos los que más siempre terminamos perdiendo. Entonces nosotros pasamos desde pagar 300 pesos el kilo de cartón en un momento, ¿no? Lo llegamos a pagar hasta 80 pesos.
Todas estas cosas hacen que la falta de regulación del Estado y del mercado genere toda una crisis en el sistema de las cooperativas. Y esto es como uy, si este comprador solamente compra 100 kilos, ¿quién puede llegar a comprarse 100 kilos de cartón? Dejas a una cooperativa fuera del sistema. Entonces, dentro de estas regulaciones hace que muchas cooperativas más chicas son las que siempre terminan perdiendo, ¿no? Eh, Después lo otro es como un ajuste en el encubrimiento, decimos nosotros, que la falta de inversiones, los centros verdes, la falta de inversión en las obras, en las reparaciones de las máquinas, en la regulación de los precios, en absorber toda la parte de subsidios y los pagos que tienen que ver con los atrasos que no estamos cobrando en tiempo y forma. Ayer, por ejemplo, tuvimos un gran problema porque está firmado desde el 1 al 10 a cobrar. Ayer era 10, a las 3 y piquito de la tarde, depositaron los sueldos y sale Jorge Macri en Instagram a hacer un video a decir que se sanciona a las cooperativas por el lunes 11 hubo, digo así porque el mes pasado cobramos un 11, esta vez se adelantó un día menos. Eh, y las cooperativas, bueno, si tenés firmado que es del 1 al 10, la gente cuenta con del 1 al 10. El 11 ya te empiezan los recargos, ya empiezan los compañeros a como a desenfocarse, a pensar que ya no tenemos micro, que tenemos que tener para la sube, que al otro día vamos y nos encontramos con que el boleto aumentó, eh, con un montón de cosas, episodios que vos decís, la pucha, estoy yendo todos los días para que este tipo me saque un video y me diga, están sancionados o tienen todo descuento por venir a reclamar que al otro día nos tenía que pagar. Y se está atrasando todos los meses. Ayer nos pagaron y tuvimos descuento casi 4.000 personas de diferentes cooperativas, ¿no? Sumando todas las otras cooperativas. También podemos empezar a hablar la no entrega de los materiales de seguridad para trabajar. Hasta, por ejemplo, un botiquín con curitas, agua oxigenada, para que los compañeros levantan vidrio, si no tienen guantes se cortan, desde lo más básico un Pervinox, no poder tener un botiquín ya para mí es algo muy grave que estamos retrocediendo, pero de nuevo al principio. Da escalofrío, es triste, pero bueno, lamentablemente es lo que, como digo, la lucha que pasaron nuestros padres, porque fueron nuestros padres en mi caso, desde esa crisis del 2001, ahora enfrentar todo esto nosotros yo con 32 años, digo, ¿qué está pasando? En qué mundo vivimos, no? Hay un montón de esas cosas que hacen que como que hay un corrimiento desde el Estado, ¿no? Que no solo desde lo económico, sino en un montón de aspectos. Hace que el sistema esté muy debilitado. Las sanciones que le comenté recién, de ese lunes 11, que no me lo olvido más, que se hizo una protesta y que no se salió a trabajar en la calle. Le quieren descontar un día por ir a reclamar de que te tienen que poner el sueldo. Y ya empiezan con las amenazas de las empresas, de meter a empresas privadas como Cliva, Ecocliva, ya empiezan siempre con esas amenazas como salió ayer con el video. Y después, bueno, desde adentro, desde lo social, bueno, ya al principio dije que somos una organización de trabajar colectivamente desde lo solidario y poder construir todos los días diferentes cosas, ¿no? Con los 620, porque nosotros en Madreselva somos 620, y construir todos los días y enfrentar, ¿no? También todas estas cuestiones que capaz que nosotros no lo entendemos mucho, pero tenemos una presidenta que se sienta a poder debatir
con el gobierno de la ciudad y pedir lo que, lo que nos corresponde, ¿no? Desde como un lugar de trabajo. Ahora se tiene que firmar el nuevo pliego en septiembre y ya están habiendo sanciones, están habiendo cosas, están haciendo cosas que todavía no llegamos a septiembre. Era un poco la motosierra, Macri está agarrando la motosierra también. Así que desde ese lado, eh, tratar de que como de cooperativa también enfrentar y hablar con los compañeros eh, y decirles que, bueno, lamentablemente nos tocó como cooperativa eh, pelearla, ¿no? Todos los días y enfrentar eso, de que vienen tiempos, tiempos peores, de que hay que, bueno, sí, ahora lo único que le podemos decir a los compañeros es, bueno, si te pagan un 13, lamentablemente agarra tu bolsón y salir a la calle a recolectar el material que te sacan los vecinos y en el centro verde trabajás como puedas. Si no tenés alambre para hacer el fardo, enfardarlo como puedas, sacá a la venta como puedas, lo mismo que pasaba con los camiones. Tenemos un grupo de mujeres que recolectan los recuperadores ambientales, se llaman los que recolectan el material domiciliario. Tenemos un grupo de mujeres, eh, que las mujeres son alrededor de 40 chicas que están en el turno de la mañana y las chicas te están levantando entre 200 bolsones y un camión te va a levantar 10 como mucho y todos apretados y después estar pidiendo los camiones y en esa sola ruta nomás necesitas más de 5 y te mandan 3. Entonces decir, eh, no solo nosotros capaz que sí, como cooperativa podemos tener fallas, eh, de que capaz que, bueno, tratar de solucionar, como decía, que si el compañero tiene problemas, no faltes, porque, bueno, están tomando estas medidas y solucionarlo. Pero si ellos ya no te están ayudando desde el otro lado, mandándote un camión o mandándote los elementos que necesitas y las cosas que necesitas, es como todo contradictorio y todos los días no. Esto es algo mixto. Nosotros recibimos, le decimos los sueldos, nosotros le decimos los incentivos, porque es un incentivo que te da el gobierno por trabajarle en la ciudad, ¿no? Por sacarle los materiales reciclables de la ciudad y es algo mixto que vos decís, si te estoy sacando y te levantamos, si la cooperativa te muestra todos los meses, porque te muestra, tenemos todos los papeles tenemos una administración que se encarga todos los días de tener en tiempo y forma los papeles para decir, bueno, se sacó tanta cantidad de materiales eh, esta semana. Algo muy importante que también contamos es que se llegó a recolectar 520 toneladas de materiales reciclables desde nuestra cooperativa. Y eso es un montón, y vos decís, ¿eso a dónde va a terminar si el tipo viene amenazando todos los días de que la cooperativa eh, va a terminar fuera del sistema, ¿no? O las cooperativas chicas, como decía yo, que terminan perdiendo siempre porque ellos le encuentran siempre algo, las pequeñas fallitas, ¿no? Porque somos todos seres humanos y tenemos todos fallas, eh, como ellos la están teniendo ahora con todas estas cuestiones que contaba yo, ¿no? Pero bueno, nada, nosotros como cooperativas sí salimos desde el año 2001 hasta el 2010 que se construyó la cooperativa y enfrentar hasta que te saquen un tren cartonero para poder ir a la ciudad a cartonear, no vamos a poder levantar ahora que ya tenemos dentro de todo una cooperativa armada, ¿no? Con, con sus cosas y su contra también. Y ahora que nos sacaron los micros y volver al 2007 de que nos sacaron el tren, los Macri,
y ahora que te saquen el 50% de esos micro también es como algo que vos decís que pasó. Pero bueno, nada, vamos luchando todos los días. Yo soy media maricona, así que No, es que la verdad que tenés toda la razón para sentir lo que estás sintiendo, da mucha bronca y, y yo siento lo mismo que vos, así que no te, es así, la verdad. Y pero está bueno que lo que vos estás poniendo acá, porque yo la verdad, bueno, no lo sigo a Macri en Instagram, pero ahora voy a ir a ver el video ese que vos me estás contando ya, o sea, ya voy a ir y voy a hacer mi comentario, porque la verdad que sí, es que hay que empezar a gritar estas cosas, a decirlas, porque si vos no me contabas, yo no me iba a enterar de que el 10 te dice algo, el 11 sube un video diciéndote otra cosa, o sea, no. Y sí, Sí. y que sí, la pregunta yo te la hice porque yo veo que cambió mucho con esta gestión de gobierno de la ciudad, la relación, me parece, ¿no? Desde afuera como vecina de la ciudad, el discurso del jefe de gobierno es otro y está como en guerra, parecería, contra los recicladores y antes se veía diferente, se veía como más que se buscaba crear juntos y ahora yo siento lo contrario. Pero bueno, creo que es el momento ideal para pasar a las preguntas y empezar como a conversar entre todos. Yo ya tengo anotadas algunas, tengo una hoja entera anotada. Eh, pero podemos empezar con, lo que se me ocurrió fue escuchando a Meli contando cuál es la realidad en Cava, hasta ver si en Córdoba se vive igual o si es un poco mejor, quizás. Eh, o sea, y también me preguntaba, porque el rol de la Universidad de Córdoba quizás es activo en la responsabilidad social universitaria y quizás no tanto así en Buenos Aires, ¿no? No lo sabe, no sé si Seba lo tenés esa info. Eh, bueno, vos Seba estás en Quilmes, no estás acá, pero me parece que yo soy economista de la Universidad de Buenos Aires y para hablar de economía social tenías que, no sé, casi. Por eso cuando vos hablabas de la cátedra de economía social que se mantiene con mucho esfuerzo, digo, es algo que no pierdan y que realmente está Mm. buenísimo que exista, porque desde las ciencias económicas, eh, muy poca, o por lo menos en la UBA es casi tiende a cero y más en los últimos años. Pero bueno, empezamos, me fui por las ramas. Si querés, Juan, contar si en Córdoba se parece a la experiencia que contó Meli o en qué estado están. Bueno, gracias. No sabía, Anto, que somos colegas. Nada, sí, yo lo que podría decir de Córdoba que el gobierno provincial y el gobierno municipal se han tenido una política muy activa en torno, de hecho, digo, lo primero que hicieron cuando asumieron esta nueva gestión de Yarzora es generar el Ministerio de Economía Circular y Ambiente. Entonces, ha habido como, existe, digamos, esa política activa, se generó el clúster cartonero reciclador, que también me parece interesante porque sin quitar otras dimensiones ligadas a la organización política, lo gremial, de movimiento cartonero, también hay una especificidad, por ejemplo, del clúster donde se discuten otras cosas, donde se discute, por ejemplo, la comercialización y la logística. Y en ese sentido, también como mencionaba la compañera, ¿no? Está, por ejemplo, el problema que para mejorar, por ejemplo, los precios. Entonces, bueno, sabemos que es conveniente evitar intermediarios, por ejemplo, ¿no? Comercializar directamente con los grandes transformadores. Ahora es que el problema es que las condiciones en las que hay que hacer esa venta del material son muy restrictivas para las cooperativas individualmente. Entonces, algo interesante del clúster es que se pensó, bueno, ¿y qué pasa si organizamos una logística común, si hacemos la comercialización conjunta? Y está la apuesta, aunque es muy compleja. Digo, la realidad es que es muy compleja por la heterogeneidad entre las cooperativas de trabajo, pero
bueno, me parece que son rutas interesantes para seguir y en ese sentido hay políticas, hay un fondo ambiental que se ha ejecutado bastante en algunos municipios para asegurar mínimamente dotaciones de maquinaria para que puedan funcionar cooperativas, coordinar convenios, ¿no? Me parece que hay un avance interesante ahí, aunque sombras por otro lado, porque nada, el ajuste puede empezar desde el gobierno nacional, pero va repercutiendo en las provincias, va repercutiendo en los municipios y bueno, ahora hay toda una serie de protestas porque uno de los acuerdos que hizo la municipalidad con la cooperativa de carreros era entregar las motocargas a cambio de los caballos. Y ahora han pasado 3 años y en algunos casos no se han entregado esas motocargas y bueno, y también digo, relacionado a las preguntas que me habían pasado anteriormente, digo, me parece que también está esa tensión, porque en esta clave de la economía popular, que es reivindicativa, que es organización y que es lucha, bueno, muchas veces esa lucha, digamos, ese reclamo va contra el gobierno local, ¿no? Entonces, ahí está esa tensión, digo, honestamente, hacen una especie de análisis y dicen, bueno, acá estas personas, nosotros colaboramos con esa organización, qué sé yo, y después vienen a reclamarnos y nos exigen. Entonces, como se organiza un actor que luego para nosotros es una especie de problema, dice el gobierno. Entonces, me parece que es interesante esa dimensión, ¿no? Y que, bueno, cuesta también abordarla, pero es cierto, digo, la economía popular hace este razonamiento de somos trabajadores precarizados y hay derechos que nosotros tenemos que exigir y la figura a la que se le exige es al Estado. Entonces, bueno, ahí existe esa tensión y me parece que en momentos de ajuste como el de ahora es que se ven más nítidamente. ¿Ya? No, ahí me saltaba justo con una cuestión que trae acá Juan, que me parece súper importante, que es que digamos, si nos ponemos a pensar, el momento de mayor conflictividad a nivel de la ciudad de Buenos Aires, digo, de mayor conflictividad coincide con el momento más creativo en términos de innovación que resulta el sistema de la licitación. Entonces, me parece que incluso para discutir ese argumento, ¿no? De, bueno, estamos empoderando a un actor que en realidad después nos juega en contra. eh, a mí me parece que es re interesante esa correlación entre conflictividad y creatividad que se dio en la ciudad de Buenos Aires, que permitió que haya una experiencia que por eso uno realmente no lo puede creer cuando habla Melina y cuenta todo esto, que decís, la ciudad de Buenos Aires fue premiada, reconocida mundialmente por el hecho de haber organizado las 12 zonas, licitarlas, hacer participar a empresas sociales, y ahora se borra de un plumazo completamente por una cuestión de, bueno, encuadrarse en una línea política distinta, algo que tenía un reconocimiento realmente como intersectorial, y que me parece que era algo que le posicionaba incluso a la ciudad, ¿viste? En este concierto global de ciudades sustentables y no sé qué, esto que el otro, que me parece realmente como increíble, que no solamente bueno, no se fortalezca, sino directamente que se atente contra la propia naturaleza de lo que se había generado hace un par de años atrás, siendo que es la misma línea de gestión de gobierno. Pues si me decís, bueno, como sucede muchas veces en nuestro país, que cambia la administración y bueno, es como si recién empezara y empieza todo de vuelta, pero es realmente como muy triste, ¿no? Escuchar lo que cuenta Melina. Sí, resumiste, Seba, lo que yo también pienso y es tal cual. Pero bueno, es puro show, parecería, ¿no? Como eh, querer ser más de derecha que no sé. Pero bueno, estamos viviendo en ese periodo. Sí, sí, rozando cosas que son realmente como ridículas. Aquí yo vivo en el barrio de Chacarita, y en el barrio de Chacarita hay un colectivo ambiental que hace compostaje comunitario. Ujú. Entonces organizan unas composteras hechas con tacho de 200 litros de aceite. Y bueno, y hace un par de meses atrás tuvieron intervención, digamos, de agente de policía con gente de las comunas para decir a los vecinos que las tenían que sacar. Este, eh,
ya directamente es como, bueno, o sea, Consideran un problema honesto, claro, sí. con tal digamos, de meterse en el giro punitivo, digamos, y bueno, llegan a hacer cosas tan ridículas como esa, que obviamente no, acá en todo el barrio circularon los videos que sacaban los vecinos diciendo, mira esto, no se puede creer, fueron todos a protestar. Escúchame, una de las pocas acciones comunitarias que se hacen en la ciudad de Buenos Aires respecto de residuos orgánicos, Costo eh, 0,0. exactamente, costo 0,0 digamos, las querés, las querés sacar. Pero no, es que es show, para mí no tiene no tiene ninguna justificación de ningún tipo, porque también es llevándolo a lo que hablábamos de importar de China el papel sin considerar el valor que tiene poder reciclar tus propios residuos, que es como miope, no se piensa lo que se está haciendo. Quería consultarles, porque me había anotado en mis preguntas el tema de la innovación que salió en todas las exposiciones. No sé si se tienen en mente alguna innovación que para traer como un ejemplo específico, quizás alguna maquinaria o algo que se empezó a hacer de algo de una forma diferente que haya surgido de hacer, de una innovación de la práctica. Sí, claro. Sí, sí. No sé, Juan, ¿vos querés arrancar? Sí, digo, bueno, nos llevaría también a discutir la innovación como un sentido, como un concepto también que hay veces que queda muy, digamos, vinculado a un sentido comercial y tecnológico, empresarial, ¿no? Y bueno, podemos pensar innovación en sentido mucho más amplio, en sentido organizacional, etcétera. Pero Sí, bueno, sí, yo coincido también yo voy a sumar si hay alguna articulación entre las universidades, porque lo pensaba como, por ejemplo, no sé, la Facultad de Ingeniería teniendo quizás alguna sí. visita, colaborando, quizás también hay algo. Sí, en ese sentido, digo, por ahí la universidad me parece que es un actor a fortalecer en términos de sus vinculaciones porque queda muy, ligadas a esfuerzos esporádicos de algún equipo, ¿no? Y me parece que hay que estructurarlo un poquito más, pero sin duda están los ejemplos. Digo, en nuestra Facultad de Ciencias Químicas tiene un trabajo muy activo de reciclado y tiene una compostera. Y bueno, nada, han logrado con muy poco, digamos, vincularse con cooperativas, hacer la separación de residuos y proveer en este término esto de acercarse más a la responsabilidad de grandes generadores, pero nada, me parece también, y esta cosita también me gustaría agregar, ¿no? Que también vemos nosotros una demanda de las cooperativas de reciclado, digo, de convocar a la universidad, pero no siempre convocarla, y esto que no se entienda mal, por favor, pero no siempre convocarla desde estas disciplinas más, desde trabajo social, la sociología, la antropología, la psicología, que por supuesto que tiene su valor y que han destacado y los aportes digamos, que ha mencionado Sebastián, me parece, yo estoy totalmente de acuerdo, que le han puesto el ojo ahí a este actor, pero hay veces que también tiene esta demanda de lo productivo, ¿no? Y dice, ¿por qué no hablamos con ingenieros? ¿Por qué no hablamos con diseñador industrial? Nosotros tenemos tal cual problema, nos interpelan a nosotros desde la economía, desde la administración, la contabilidad, y muchas veces no tenemos la herramienta en nuestra formación. Entonces también es el desafío hasta de innovación, ¿no? De generar ese conocimiento situado y con un sentido para estos actores, no caer con lo que sabemos nosotros de un manual, de una empresa, de lo que sea, ¿no? Pensar en la realidad específica. Y después digo, también de acuerdo con Sebastián, me parece que la madre de la innovación son las crisis, son, digamos, las necesidades que hay que encontrar para solucionar problemas con lo que hay a mano, y eso, sin duda, digo, las cooperativas tener desde arreglos de maquinaria para hacer, no sé, una extrusora, yo recuerdo una que utilizaban un diferencial de un camión y bueno, a nadie se le había ocurrido y eso le daba resultado y después, nada, también de mucha experimentación y estar todo el tiempo pensando, bueno, por ejemplo, una que acá produce ya, digamos, genera productos de plástico ya terminados, reciclados, bueno, y pensar todo el tiempo, a ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Poste de luz, las tapas para tipo desagües, bueno, experimentar, experimentar
Y ahí también hay necesidad de un saber técnico, que está bueno también asociarlo con lugares que tienen laboratorios, por ejemplo, para los materiales, y que pueden también dotar de una capa en esta colaboración, ¿no? Esta co-construcción de los conocimientos, y bueno, ofrecer algunos elementos más técnicos respecto de cualidades de los materiales que ayuden para poder hacer esos productos, ¿no? Seba, vos ibas a seguir. Sí, sí. A ver, o sea, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo con la cooperativa Reciclando Sueños en esta línea. Este, montamos lo que llamamos así un poco provocativamente un laboratorio, el laboratorio abierto, tiene, digamos, funciona en el espacio, en el propio espacio de la cooperativa, y me parece que ahí hay algo que es súper interesante de estos procesos, que no lo quiero contar ahora, pero me parece bien mencionarlo, que tiene la misma importancia que lo que decía Juan Gabriel del laburo con estudiantes, que es son espacios de aprendizaje también, de aprendizaje mutuo, ¿no? Donde muchas veces la gente de la universidad aprende un montón eh, justamente en la interacción con esos espacios. Entonces, ahí me parece que eso también es importante como destacarlo y valorizarlo. Y después, bueno, un caso a ver, como estos casos de éxito en realidad, que uno después lo tiene que repensar un montón, ¿no? Pero en la cooperativa desarrollaron un sistema de procesamiento del Tergopor que al principio era eh, un, un- una experiencia que iba por el procesamiento térmico con un sistema que, bueno, que era súper interesante y todo, pero que consumía demasiada energía y cuando hicimos la cuenta dijimos, che, esto, o sea, no va a dar. Y ahí después lo transformaron en un sistema de procesamiento mecánico y la cooperativa hoy procesa el Tergopor, que en realidad no pueden vender porque nadie lo compra, y lo venden como este, desgranado de poliestireno expandido a las empresas de construcción que lo usan para hacer alivianado de hormigón y bueno, y venden todo lo que logran recolectar. Y, digamos, y explica una parte importante de su operación económica con desarrollos que hicieron íntegramente en la cooperativa. Todo el sistema de desgranado, de alimentación con turbinas por aire forzado para estibarlo en silos, todo el sistema de embolsado, las bolsas mismas las hacen ahí. O sea, en ese sentido son súper interesantes. Ahora, lo que sucede es que en términos prácticos, una empresa privada tiene un montón de posibilidades de capitalizarse y conseguir recursos para escalar esa innovación y después salir en los diarios, uno pone, viste, no sé, innovación y reciclado y aparecen todos empresarios que consiguen plata, claro. O sea, y en cambio a las cooperativas les cuesta un montón avanzar en ese sentido. Entonces, ahí me parece que el rol de las políticas públicas es además poder sostener y financiar esos procesos que, bueno, estoy totalmente de acuerdo con la perspectiva que decía Juan respecto de los nichos y justamente y cómo también saber bueno, que hay muchos de esos procesos que tardan o que ni siquiera, digamos, son viables, pero hay otros que sí y otros que tienen incidencia en términos de definir nuevos criterios. Pues esto del poliestireno expandido para mí es súper importante, o lo mismo que lo que hace creando conciencia en asociación con otras industrias que también procesan el poliestireno expandido, es atacar justamente esos materiales que son difíciles de reciclar, que son complejos por la logística y que son los que van a terminar como generando mayores complicaciones ambientales, porque el poliestireno, en el mejor de los casos, y si está bien dispuesto, termina en un relleno sanitario, acelerando el proceso de agotamiento de su vida útil por el volumen que ocupa. En el peor de los casos anda suelto por ahí y como es muy liviano y flota, va a arroyo, va a escorrentías, genera inundaciones urbanas, tapona los conductos. Entonces, a mí me parece que ahí hay como la posibilidad de pensar en un otro set de criterios que son criterios socioambientales y no solamente mercantiles, que, bueno, son los que tienen que orientar los esfuerzos o sea, bueno, en este contexto que ya está claro después de lo que contó Melina, digo, o sea, uno no puede esperar nada, pero bueno, en algún momento la noche va a terminar y bueno, y hay que estar como preparados para reconstruirse esos lugares y saber más o menos para dónde cae la taba, ¿no? Eso sí, eso sí. Seba. Lorena, ¿tenés alguna pregunta? Veo que levantaste la mano. Y siendo ya
19:36. Estamos hace 1 hora y media hablando de este tema que es súper interesante, pero quizás si no hay otra pregunta, cerramos con tu pregunta, Lorena. Ok, gracias. Mi pregunta es si las medidas que tomó el gobierno de la ciudad con el tema de la separación de residuos le benefició en el trabajo a Meli y a su cooperativa o a las cooperativas. Si la separación nos sirve a nosotros, yo como promotora ambiental de la cooperativa, eh, hablar con los vecinos todos los días y explicarle cómo se separan esos materiales reciclables desde la separación en origen, desde promotora, para mí avanzó un montón. Pero ya poner un tacho verde enfrente de tu casa con una ranurita arriba y decir tirar tus reciclables acá y que se contamine todo y el recuperador meterse ahí adentro, es como también lo que decía el hombre que no me acuerdo el nombre, de decir que pusieron composteras y después que vayan y digan no, es como algo contradictorio. Achican el volumen de la cantidad de residuos compostando y que después al otro día te digan no, esto no va más, es como algo que no está funcionando bien. Pero nosotras hacer el contacto con el encargado y los vecinos todos los días, y la gente ya sabe lo que tiene que separar. En las publicidades ya lo sabe. Pero bueno, ya cuando conocen a la cooperativa y saben que el recuperador va a pasar por su cuadra y todo eso, nos es más fácil de estar recolectando desde los tachos, ¿no? O de los puntos verdes que fueron modificando y que eran uno por comuna y están desapareciendo. Ya no hay nadie ahí. Eh, Empecemos por la de la plaza de Balcarce. Ahí funcionaban re bien y los mismos vecinos nos empezaron a decir que ya primero lo cerraron y después ya se fueron y se llevaron el contenedor grande. Sí, se ve en todos los barrios consecuencias cada vez, sí, se cierran, no vuelven, eh, es un tiro en el pie, o sea, no tiene ningún sentido, es ridículo. Pero bueno, hay que empezar a, como estamos haciendo ahora, traerlo, mencionarlo, después, bueno, obviamente nosotros estamos acá, ya pasaron varias personas, pero esto después lo subimos a YouTube y va a llegar a un montón de otras personas y tenemos que hablar de esto, es así, y traerlo y mencionarlo y seguir trabajando y con la esperanza de que, como Seba dijo, esto no va a durar para siempre y esperemos que pronto las cosas cambien para bien porque se siente el retroceso y bueno, esperemos que esto no sea algo que se toque este punto, pero de acá vayamos para arriba. Eso es, bueno, unas palabras positivas, como sí, seguir trabajando y nada, prepararnos para después mejorar las cosas. Les voy a agradecer muchísimo haber estado en este conversatorio. Ya siendo las 19:40, creo que es tiempo de cerrar. Seguiría 2 horas, pero bueno, no, no, es un abuso ya. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, este video lo pueden volver a ver en YouTube todas las veces que quieran y nos estamos viendo en las próximas actividades. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.